Raúl Ayude. ¿Qué tal, Raúl, de Integración Ciudadana? ¿Qué tal, cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Lo estuviste escuchando un poco a Matías Estuvimos acá Italiano. con Matías tomando unos mates al costado en silencio. Vos ya venís ya sos concejal, no vamos a hablar de tu carrera, ya es bastante conocida. ¿Cómo encontrás hoy al Consejo Deliberante fracturado en los temas más candentes, donde está dividido en dos partes y bueno, el oficialismo logra con el recurso de que el presidente pueda desempatar, obtener mayorías? ¿Cómo ves al Consejo en este momento de Bahía Blanca? O sea, hay atomización respecto a los grupos, pero me parece que más claro que en otros momentos, lo que se ve, recién cuando yo lo escuchaba a Matías hablando de los miembros del Frente para la Victoria que no votan conjuntamente con el oficialismo. Un oficialismo que... Estamos hablando de la gente que responde a Marcelo Feliu. Claro. Exactamente. Pero es un oficialismo que responde a la Larraburu, pero que fue con el Frente para la Victoria y que la Larraburu fue con el Frente Renovador. Parece que más claro que nunca queda la discusión alrededor del eje o de la estructura de poder que representa el larraburismo en sus distintas vertientes, en sus distintos momentos, los que ingresaron con Brendestein en su momento de la mano de la Larraburu, los que quedaron después de la mano de Bevilacqua a cargo del Ejecutivo, de la mano de la Larraburu, y el Frente Renovador que se estructuró de la mano de la Larraburu. Y me parece que eso es lo que va dividiendo el Consejo Deliberante dentro de una estructura de continuar las estructuras de poder que vienen administrando la ciudad o confrontar con esas estructuras de poder generando una alternativa y no una alternancia. Porque durante mucho tiempo también lo que se dio en Bahía Blanca es que algunas fuerzas políticas que llamaban de oposición en el fondo no querían generar una alternativa, sino que lo que querían era asegurarse una alternancia. 4 años vos, 4 años yo, pero en el fondo había cosas que no se discutían y había ciertas estructuras de poder en los medios, en las estructuras de producción, en los lugares donde se resolvían algunos de los conflictos, en las mesas de negocios que seguía sin tocarse. Y me parece que parte de eso es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? ¿Qué conclusión sacás vos o qué evaluación haces de los resultados que obtiene la oposición, específicamente el bloque que vos integrás, que es el mayoritario dentro de la oposición, respecto a los temas importantes? Es decir, ¿pensás que hay un fracaso por no lograr sentarse o al menos obtener resultados con el oficialismo? ¿Lo ves como un avance que quede plasmado esta división más clara entre el oficialismo y la oposición en Bahía Blanca? Lo que pasa es que son roles distintos. Al oficialismo le queda como rol el tema de conducir la ciudad y en ese aspecto a la oposición le queda el tema de controlar esa conducción respecto a cómo se conduce y a complementar con propuestas aquello que tienen que hacer. Ejemplo, procrear. Nosotros podemos tener una política para implementar, pero no la podemos implementar porque de hecho no estamos en el oficialismo. El oficialismo propone, o nosotros hacemos propuestas, de hecho hubo propuestas del doctor Boscoff respecto a eso, propuestas del Frente Renovador respecto a convenios también con el tema de procrear, propuestas dentro del Frente para la Victoria no oficialista, por decirlo de alguna manera. Ahora, ellos eligen qué van a llevar adelante y nosotros lo que nos comprende es el tema de buscar la prolijidad de que eso que se lleva adelante. Y eso también es una forma de construir. Te doy el ejemplo del boleto de colectivo. El boleto de colectivo, cuando el intendente dijo el otro día que había entrado en noviembre, es mentira. Él lo firmó el 3 de diciembre y entró el 12 de diciembre. Quedó planchadito porque se estaban terminando las últimas sesiones ordinarias y se apuró la primera semana de enero, después de las fiestas. Pensá que tuvimos feriados, muchos feriados, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Se apuró con la presencia de Jagroski y de Frappicini una semana antes de la sesión extraordinaria del 14. En la sesión del 14 se aprobó por unanimidad, o sea, tanto oficialismo como oposición, pedidos de informes concretos respecto a lo que no nos compartíamos del estudio de costo, la cantidad de personas transportadas, cómo era el balance de las empresas. Bueno, todo eso, al otro día que se hizo, se firmó el decreto. Entonces, cuando el intendente dice, pasaron 3 meses... El decreto original mencionaba específicamente que era de referéndum del Consejo. Después hubo otro decreto. Digamos. Hay algo anterior. La ordenanza que ellos envían era el aumento al 5,80. Con esto que planteaba recién Matías Italiano, que se ataba algo de lo que se recaudaba en el estacionamiento para mantener el precio de los usuarios frecuentes. El tema era que los usuarios frecuentes eran menos de 2.000. Y se destinaba alrededor de 2,5 millones de pesos anuales para esos 2.000 usuarios. Entonces lo que nosotros entendíamos era que el resto tenía que pagar 5,80.
De las discusiones que se hicieron, aún sin tratar el aumento, surgió el escalonamiento, surgió el abono para pasajes mensuales que lo presentó el Frente Renovador, surgió el tema del descuento del 10% para los que compran 20 pasajes juntos, surgió que se estirara a 35 días el tema del límite de los pasajeros frecuentes, surgió el tema de aumentar la personalización y escalonarlo. Eso no surgió del Departamento Ejecutivo, claro. Surgió de la tarea de la oposición. Entonces, a veces la construcción que hace la oposición, de la agenda, de los discursos, de las críticas y de las propuestas que el mismo Ejecutivo hace, son complementarias y generan también un enriquecimiento de eso. A veces parece que unos proponen y los otros traban, pero no es así. Dentro del debate lo que van surgiendo son ideas superadoras que no hubieran surgido si todos pensamos igual y lo único que hacemos, como si fuera una escribanía, es levantar la mano de forma automática. A ver, haciendo una imaginación, una traspolación de lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante a esta carrera que se va a iniciar seguramente de cara al 2015. Uno ve a un oficialismo en Bahía Blanca, digamos que hoy no se podría decir que esté alineado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos 100%. De hecho, las votaciones marcan esto, esta separación de dos concejales del Frente para la Victoria que responden a Feliu, los dichos del intendente. Vos te imaginás seguramente que ahí puede haber una alternativa política en Bahía Blanca. Lo que tiene que ver con la oposición, es decir, estos 12 concejales que están votando por separado, que han hecho la presentación judicial, ¿cómo te imaginás en el 2015 las alternativas políticas al oficialismo en Bahía Blanca? A mí me gustaría imaginármelo dentro del eje que te planteé al principio, que es larraburismo, no larraburismo. Larraburu mañana lo agarra un camión y muere Larraburu, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. No es una expresión de deseo, es un ejemplo. Por ejemplo, podría dedicarse hay una forma de construir la ciudad, ¿sí? Que ha articulado hasta ahora en el poder, que no muere con Larraburu, sino que tiene que ver con una forma de construir en determinados bares, en determinadas oficinas en Buenos Aires, con determinado nivel de connivencia de ciertas estructuras de negocio. Y eso va a continuar. A mí me gustaría pensar que el esquema de discusiones, queremos cambiar la ciudad para democratizarla, para hacerla más de todos, para hacerla más inclusiva, para hacerla más horizontal, por decirlo de alguna manera, o queremos servir ciertas estructuras corporativas que son las que vienen administrando y que, para mi manera de ver, se referencian esencialmente en el larraburismo. Me parece que ese sería un eje. Después hay que ver que la elección que viene en el 2015 es una elección nacional, en la cual va a haber porque puede ocurrir que dentro de estos bloques de 12 concejales haya gente que comparte esto que vos estás diciendo, pero a nivel nacional no van a compartir. Bueno, habría que ver si es necesario y es importante cambiar la ciudad hasta tal punto en el cual esta misma lista pudiera tener distintas opciones nacionales, si lo permitiera así el sistema electoral, independientemente... Pero esto tiene que modificarse. Sí, lo que pasa es que hay una discusión sobre el tema de si se van a modificar las pasos, ¿no? Ojalá nos pudiera unir otro ejemplo u otra forma de construir Bahía Blanca, independientemente de tener identidades distintas. Creo que el Frente de Integración Ciudadana es un ejemplo de eso. Después lo que pasa a nivel nación, me parece, es un tema de transición. Hay dos opciones fuertes que se podría decir del peronismo, una sería Scioli y otra sería Massa. Hay un frente que tiene distintos referentes, algunos que entran a discutir hasta en voz alta y públicamente sobre cuál es la conformación. Muchos con mucho peso individual, que han tenido historias históricas de confrontaciones, aún atomizando esos espacios en función de sus propios intereses. Una caracterización de ese frente que podría llegar a ser una en respecto a cuál es el límite ideológico de eso, ¿no? O sea, cuál es la caracterización respecto al neoliberalismo, cuál es la caracterización frente al modelo de construcción de país. Se puede ejemplificar, por ejemplo, con el tema de si ese frente llega hasta el macrismo o no. Pero aunque ese frente no llegara hasta el macrismo, también hay dirigentes dentro de ese frente que han tenido posiciones ideológicas que pueden ser tranquilamente cercanas al macrismo. O sea, plantear que hay tanta diferencia entre el masismo y el macrismo cuando han ido asociados en muchos de los lugares. Bueno, de hecho en la provincia de Buenos Aires. De hecho en la provincia de Buenos Aires. Pero tranquilamente esto podría pasar, Redrado, o a mí me pasa con Prat Guy. Son personas que son técnicos que pueden estar tranquilamente abrevando en el macrismo o en un espacio masista o en un espacio, de hecho han sido funcionarios hasta del kirchnerismo.
Entonces me parece que la discusión ideológica, política, en Bahía Blanca para nosotros es más clara, por decirlo de alguna manera. Pero a nivel nacional lo que hace falta es generar una estructura coherente, articulada, con continuidad. Y lo que no hemos tenido hasta ahora es continuidad. Algunas de las fuerzas políticas han optado en 3 periodos distintos por 3 frentes con identidades políticas distintas. Entonces llega un momento en el cual no termina de saber cómo van a resolver una situación de conflicto. Ejemplo, la devaluación actual. Mientras algunos plantean que lo que hay que hacer es buscar una forma en la cual se vaya reorganizando el tema económico sin generar estancamiento económico, sin buscar financiamiento externo que condicione las políticas, otros dicen no, lo que hay que hacer es ser mucho más ortodoxo, hay que evaluar de una vez por todas, hay que buscar financiamiento externo y hay que quitar ciertos subsidios que otros creemos que son valiosos. Entonces son 2 modelos de país distintos que en el fondo, si se ven desde el espacio de poder, a veces se pueden confundir y después vas a ningún lado. Le hacíamos una pregunta al presidente del Frente para la Victoria, a Matías Italiano, respecto a si la situación económica que hoy está atravesando el país, con este reacomodamiento de precios, la devaluación que ha gestado el gobierno, algún nivel de incertidumbre y todavía una situación que en principio puede parecer controlada, pero a la cual todavía falta agregarle un condimento fundamental en la economía, que es la discusión de las paritarias, exactamente. ¿Vos, digamos, crees que con este presupuesto al cual ustedes no acompañaron, los gobiernos municipales, el gobierno municipal de Bahía Blanca va a poder afrontar el 2013, al menos con los desafíos que el intendente de Bevilacqua se ha hecho, que son digamos que son 2? Uno es el sostenimiento del transporte público, al cual va a apelar o apeló a una fuerte inyección base de los subsidios, y la segunda es a la pavimentación de 400 cuadras en Bahía Blanca. ¿Vos creés que se va a poder llegar? Bueno, no se pavimentaron 400 cuadras. Ajá. En el país kirchnerista de los eufemismos, sí, no se devaluó, sino que se hizo un reajuste. Ajá. Y no se pavimentaron, se intervinieron. Ajá. Fíjate que cuando hablan de intervención, entonces puede ser que había tierra y ahora hay asfalto, o puede ser que el asfalto estaba medio clueco y en el fondo repavimentaron. Pero hay cuadras bien, hechas. Pero es distinto repavimentar que poner articulado, que lo hagan los propios vecinos a costa y cargo financiándolo ellos por consorcio, o que lo pague el dinero municipal, o que se pague con dinero que vino de Nación. Sumamos todo, nos da 400, pero no todo fue dinero municipal. Si vos analizás el presupuesto de este año, el nivel de incidencia de los ingresos municipales es más alto que el dinero que viene de Nación y de provincia. Ajá. Ahí tenemos una gran duda. Si la devaluación actual con la paritaria se va a potenciar y va a generar un decrecimiento económico complejo, o si en el fondo esta intervención va a generar un nuevo status quo, pero después va a haber como un cierto nivel de movimiento económico que se va a continuar durante el año. Al haber inflación, el nivel de recaudación del Estado aumenta. Si ese aumento se mantiene por la actividad económica, no debería haber dificultades o no debería haber problemas en el presupuesto municipal. Después, si en lugar de asfaltar 400 cuadras porque hay una crisis económica, hay que asfaltar 200 o 300, eso no va a influenciar en los servicios esenciales que tiene que brindar el sistema el municipio. Si el sistema público de transporte tiene que, hoy para mí, para mi manera de ver, el estudio de costo está inflado, o sea, es menor, y en el fondo lo que hicieron fue cubrirse frente a esta situación, o sea que puede absorber parte de lo que es la paritaria de UTA y por otro lado los aumentos que tenga CIT. A mí me parece que hay condiciones como para que no caigamos en una emergencia o en una situación compleja. Lo que pasa es que el municipio es el último eslabón de una estructura nacional en el cual las variables se manejan desde otro lugar. Bueno, Raúl, muchas gracias por estos minutos. Seguramente a lo largo del año te estaremos molestando. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, éxito. Bueno, muchas gracias. Ojalá sea un buen año para todos y que esta situación de crisis que se podría haber evitado si se hubieran tomado otras políticas en su momento, nos permita aprender y qué sé yo, eso que los que vivimos el 89 y los que vivimos el 2001, los chicos que ahora no vivieron ninguna de esas dos situaciones no tengan que vivir la experiencia. Muchos economistas me dicen, vos no viviste el rodrigueazo, esto es lo más parecido al rodrigueazo. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Raúl Ayude, del bloque de Integración Ciudadana.